Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Celebramos nuestra Santa Eucaristía de este día, lunes 13 del mes de julio, y en este tiempo ordinario de la semana 15 que marca la liturgia de la Iglesia. Vamos a prepararnos para celebrar con dignidad, con fe, con devoción, con piedad, esta Santa Eucaristía, donde recogemos todas las intenciones que el pueblo de Dios presenta, sus necesidades, sus oraciones. Pedimos por los enfermos, por las familias, por los migrantes, por nuestras propias intenciones, por el fin de la pandemia. Pedimos también por nuestros hermanos Atenea Montiel, Joel de la Rosa, por su cumpleaños, y tantos hermanos que le dan gracias al Señor por los bienes recibidos. Pedimos también por los enfermos, Carlos Antonio Reyes, Carmen Beristain, Reina Munguía y demás hermanos que están enfermos, que pronto se recuperen. Tenemos presente a nuestros hermanos difuntos, Ramón Alarios, Raúl Pacheco, Irinea García, Juan Manuel Reyes, Rafael Pacheco Molina, José Vallejo, Antonia Cerón, Ana María del Valle, Faustino Cruz, Angélica Cruz del Valle, Iván Noé Cruz del Valle, Artemia Peña, Guadalupe Martínez, por el Padre Tony y demás hermanos que han muerto. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Y que Dios, en su infinita misericordia, perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo
en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, instauren sin cesar tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Dios salva al que cumple su voluntad. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Al
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. No hace mucho tiempo, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica que lleva por nombre Evangelii Gaudium, que en español significa el Evangelio de la Alegría. Y este documento hermoso está dividido en 5 partes, y ahí en ese documento, de manera especial en el capítulo 2 y en el capítulo 4, habla de lo que hoy brevemente yo quisiera compartir con ustedes en esta reflexión, iluminados por la palabra de Dios y con el auxilio del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de este documento hermoso, el Papa habla enérgicamente, severamente, condenando la exclusión, y dice el Papa en ese apartadito, no a la exclusión, dice. Y en el capítulo 4 de este mismo documento, habla sobre la cuestión social de la exclusión. Y todo este documento desarrolla lo que el Papa llama la cultura del descarte. La cultura del descarte, que está manifestada en 3 líneas fundamentales: la cultura de la opresión, la cultura de la represión y la cultura de la exclusión.
exclusión. A esta tercera quiero referirme. Cuando el Papa habla de no a la cultura de la exclusión, pongámonos a pensar a quién se está refiriendo. Hermanos y hermanas, ¿quiénes son los excluidos hoy? Y la respuesta la encontramos en primer lugar en la palabra de Dios que hemos escuchado en esta tarde, en esta Santa Eucaristía que estamos compartiendo. La primera lectura del profeta Isaías. El profeta Isaías se estará leyendo a lo largo de toda esta semana y se inició la lectura desde este sábado pasado, antier, ayer fue domingo, hoy lunes, y continuará la lectura del profeta Isaías hasta el próximo sábado. La primera lectura estará tomada del profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores y que tiene 66 capítulos, tiene este libro del Antiguo Testamento. Pues ahí en este pequeño párrafo que acabamos de escuchar, ahí se presentan los excluidos. ¿Y quiénes son ellos? Son tres que menciona la primera lectura: los pobres, los huérfanos y las viudas. Los pobres son aquellos que no tienen. Los pobres son aquellos que carecen materialmente de algo que les ayude para vivir. Y esos pobres los tenemos entre nosotros. Posiblemente haya un pobre en su casa. Los huérfanos son aquellas personas, aquellos niños o incluso aquellos adultos que ya no tenemos papá, que ya no tenemos mamá, que nos faltan los dos o nos falta uno de ellos. Nosotros los grandes ya hemos asimilado la pérdida humana de nuestro papá o de nuestra mamá, pero el pequeño, el huérfano, el que no tiene la presencia de su padre o de su madre y por lo tanto carece de amor paternal o de amor maternal y sufre la ausencia de sus seres queridos o de su ser querido. Hermanos y hermanas, no tendremos en nuestra casa a algún huérfano, alguna hermanita o hermanito huérfano, que tenemos que acercarnos para darle un poco de amor. Pero también menciona la palabra de Dios las viudas, aquellas pobres hermanas que han perdido a su esposo. Y permítanme ser un poco alarmante, a lo mejor en esta pandemia tan difícil, tan crítica que estamos viviendo, posiblemente a lo mejor alguna hermana ya perdió a su esposo porque se contagió, no pudo superar esta situación del virus y murió. ¿No conoceremos alguna hermana que ha perdido a su esposo? ¿No la tendremos entre nosotros? ¿No vivirá entre nosotros? ¿No caminará entre nosotros esa pobre mujer? Y el Papa les llama los excluidos: el pobre, el huérfano, la viuda. Pero el texto sigue siendo iluminativo, el texto
de la primera lectura sigue siendo iluminativo, porque aquí viene la respuesta que tenemos que dar cuando dice Isaías: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. ¿A quién tenemos que hacerle el bien? A todos, pero de manera especial a estos hermanos que a lo mejor están cerca de Dios, porque Dios los ama y los bendice, pero a lo mejor estamos nosotros lejos de ellos. Yo le podría llamar, si me equivoco me corrigen, los alejados de los hombres, pero los cercanos de Dios, porque Dios no se olvida de ellos. Posiblemente nosotros sí, aunque no todos. Y a ellos la palabra de Dios hoy nos invita a hacerles el bien. Pero hacer el bien es un aprendizaje. Dice, aprendan a hacer el bien. Y el bien es un ejercicio que realizamos mientras Dios nos presta la vida. En palabras más sencillitas, estamos llamados por caridad cristiana a tenderles la mano según nuestras posibilidades a estos hermanos que en esta sociedad global, pluralista, narcisista, individualista, nos hemos olvidado de ellos. Por eso, hermanos, cuando nosotros participamos de la Santa Eucaristía, como lo estamos haciendo ahorita, hacemos el acto de contrición. ¿Y qué decimos en este acto de contrición? Yo confieso que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Y ahí radica la falta de interés, la falta de acercamiento, la falta de ayuda a estos hermanos nuestros que necesitan de cada uno de nosotros. Me acuso que he cometido el pecado del cual me he olvidado de hacerle el bien a estos hermanos. Se llama pecado de omisión. Pudiendo hacer el bien, no lo hice. Pudiendo haberles hecho el bien, no lo hice. Mientras caminaba por la vida cristiana, a lo mejor me interesaron otras cosas. A lo mejor mi relación con Dios era una relación horizontal, pero se perdió la orientación vertical. El hermano, ¿cuándo te vi hambriento? ¿Cuándo te vi solo? ¿Cuándo te vi necesitada? Diríamos algunos, nunca te vi, Señor, pecado de omisión. Pero otros el Señor les dirá, pásale bendito de mi Padre. Y el justo dirá, Señor, con mucha humildad va a decir, ¿cuándo te vi? ¿Cuándo te vi en el hermano pobre? ¿Cuándo te vi en el huérfano? ¿Cuándo te vi en la viuda? Y Dios le va a decir, cuando lo hiciste con estos pequeños, conmigo lo hiciste. Pásale bendito de mi Padre. Y termino con lo que dice el Evangelio de San Mateo. Esos son los pequeños, hermanos. Esos son los pequeños. Los que son indefensos, los que a lo mejor no disfrutan de una compañía como la viuda, de aquellos que no disfrutan de un amor como el huérfano,
de aquellos que no disfrutan de un bien material porque no tienen con qué adquirirlo. Y a lo mejor nosotros sí lo tenemos. A lo mejor nosotros sí lo tenemos. A lo mejor usted tiene su compañerita, tiene su compañerito, tiene compañía. No está solo, no está sola. Y en este tiempo de dificultad que estamos viviendo, usted se siente protegido, se siente protegida porque tiene a su lado quien le da fuerzas, quien lo reanima, quien lo acompaña, su compañía, su compañera, su compañero. Nosotros sí tenemos quien nos quiera, quien nos ame, máxima nosotros los sacerdotes. Mucha gente nos quiere a nosotros los sacerdotes. Pero este pequeño huérfano, esta pequeña huérfana, ¿quién la querrá? Porque a lo mejor en la casa donde vive, incluso hasta con sus propias familias, es rechazada, es mal visto, se le niega el amor y se le considera, disculpen lo que voy a decir, como un estorbo, el huérfano o la huérfana. Por eso te vamos a llevar a una casa hogar, porque aquí no tienes lugar, se le dice a este hermano, a esta hermana. Pero también nosotros tenemos lo indispensable para vivir cuando muchos hermanos no tienen. Nosotros los sacerdotes a veces nos preocupamos, nos pasa a los sacerdotes, también a ustedes les pasa, pensamos en mucha gente, ahorita con el golpe económico tan fuerte que ha provocado esta pandemia, uno se pone a pensar, hay familias, personas pobres, que si antes de que comenzara la pandemia iban al día, ahora están viviendo situaciones económicas muy difíciles. Finalizo diciendo, a estos a los cuales el Papa menciona en este documento que hemos mencionado, a estos hermanos alejados, la Iglesia, nosotros, en medio de nuestras pocas o muchas posibilidades, tenemos que ayudarlos. Es una exigencia cristiana. Es una exigencia que viene de la caridad. Aprendan a hacer el bien, dice la primera lectura, y socorran a los pequeños, que se expresa en el Evangelio de San Mateo que se ha proclamado. Y concluyo con esta historia. Está documentada y es una historia real que sucedió en Francia. Un hombre acababa de morir, murió y lo metieron al ataúd y el padrecito se le acerca para hacerle las exequias y en el ritual de exequias el padrecito está haciendo oración y le dice que Dios perdone tus maldades, tus iniquidades y te conceda la vida eterna. Y cuenta esta historia que el difunto se levanta, se sienta, se levanta del ataúd, se sienta y dice tres cosas. ¿Cuál es la primera? He sido juzgado por la justicia divina. ¿Cuál es la segunda frase que expresa? He sido hallado culpable. ¿Cuál es la tercera frase que expresa?
he sido condenado. Y dice, ya no recen por mí. Así termina diciendo, ya no recen por mí. ¿Qué le pasó a este hermano? No hizo el bien. Pecado de omisión ha de haber cometido en su vida. Este hermano se condenó. Y me llama la atención la frase, la última, cuando dice, ya no recen por mí. Ya no hay necesidad de que recen por mí. Ya no lo necesito. Estoy condenado por no haber hecho el bien que pudiera haber hecho en vida. Por eso, hermanos, esta viuda, este pobre, este huérfano, no tiene con qué pagarnos. Pero cuando usted y yo muramos, si aprendimos a hacer el bien, ellos intercederán por nuestra salvación. Hay que aprender a hacer el bien, porque posiblemente estamos aprendiendo a hacer el mal. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, y con la fuerza del Espíritu Santo y con el auxilio de la Santísima Virgen María, que Dios nos ponga en nuestro camino este tipo de personas, no para excluirlos, no para rechazarlos, no para olvidarnos de ellos, no para seguir fomentando la cultura del descarte, sino la cultura de la acogida, la cultura del desprendimiento. Yo te doy, aunque no me pagues, Dios me recompensará, porque veo en ti este pequeño del que habla el Evangelio. Y en el culto que le rindo a Dios en la Eucaristía, ahí pido por ti y tú pide por mí, para que mi sacrificio sea un sacrificio agradable al Padre. Que así sea. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Te ofrezco, Señor, un corazón contrito y humillado. Por tu misericordia, ven, borra mi pecado. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das, es fruto de tu generosidad. Mas nosotros, Señor, queremos ofrecértelo. Te ofrezco, Señor, un corazón contrito y humillado. Por tu misericordia, ven, borra mi pecado. Sigamos orando, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero también de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Enrique, Santa Teresa de los Andes y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo Carmona, a nuestro obispo emérito Eduardo Patiño, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Acepta con agrado la oración que te ofrecemos como iglesia y haz que experimentemos tu gracia, tu protección y tu auxilio. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a nuestro hermano sacerdote, el Padre Tony, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta que es tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el corazón de Jesús nos damos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Hermanas y hermanos, este es Jesús nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita todos los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en esta humilde paz. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en esta humilde paz.
has quedado en esta humilde paz. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa María de Guadalupe, augusta Reina de México. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oremos. Habiendo participado en la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanas y hermanos, estemos en paz. Nuestra Santa Eucaristía de este día ha sido celebrada. Demos gracias a Dios. Pasen buenas noches. María, tú que me llenas de amor, tú eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te canto poemas que nacen de mí. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Madrecita querida, no te apartes.